Hola, muy buenos días a todos. Estamos en su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM y a través de redes sociales en Mina Médica. El de hoy tenemos un programa bastante especial. Vamos a dar la bienvenida a una doctora que llega a la región. Ella es nefróloga. Ella se encargó de hacer un cuestionario con algunos de sus pacientes sobre las dudas más frecuentes sobre su especialidad, que es el cuidado de los riñones, la nefrología. Ella es la doctora Laura Maralit Guzmán Dorantes. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Por supuesto, con nosotros nuestra psicóloga, la licenciada Micaela Huerta Mijangos. Hola, un gusto saludarles a todos ustedes. El anfitrión de este programa, nuestro buen amigo, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. ¿Qué tal? Muy buenas noches a los que nos siguen a través de las redes sociales y a nuestros amigos radioescuchas de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM. Le damos la bienvenida a nombre de la licenciada María Elisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radio Mina. Adelante, doctor Castañón. Y en camino nuestro buen amigo, el doctor Alejandro Martínez Vivas. Un saludote al psicólogo Marco Antonio León Hernández, que el día de hoy está ausente en nuestro programa. Pues vamos a empezar, doctora. Una de las preguntas que hicieron sus pacientes, se trata de María, de 34 años de edad, le pregunta, ¿qué hacen exactamente los riñones y por qué son tan importantes para nuestra salud? Ok, bueno, los riñones realizan muchas funciones en lo que es todo nuestro organismo. Por mencionar algunas de las principales, se encargan de sacar las toxinas que nuestro cuerpo genera de manera diaria. Sin embargo, las funciones van desde mantener un adecuado estado de hemoglobina, o sea, que tengamos un adecuado nivel de sangre en el cuerpo, hasta tener, regula lo que es qué tanta cantidad de agua tenemos en el cuerpo. Y por mencionar otra de las cosas que hace es que ayuda a que nuestros huesos estén calcificados. Muy bien, o sea, en síntesis, los riñones eliminan las sustancias nocivas o tóxicas, por decirlo. Esas son las toxinas. Ajá. Algo que puede dañar nuestro cuerpo. Ellos son los encargados de desecharlas, por decirlo. Así es. A través de la orina, por supuesto. Así es. Aparte, cumplen la función vital de mantener el equilibrio en la presión, la salud de los huesos y no caer en estado anémico. Así es. Pues qué interesante es esta función de este par de órganos llamados riñones. Siguiendo con esto, doctora, también le pregunta José. José tiene 52 años y dice, he escuchado que la presión alta afecta a los riñones. ¿Cómo sucede eso y cómo se puede evitar algo tan común a esta enfermedad llamada el asesino silencioso? Así es. Efectivamente, la presión alta con el transcurso de los años va provocando que las arterias que están dentro de nuestros riñones se vayan poniendo rígidas, por así decirlo. Esto provoca como tal un daño en la salud de nuestros riñones. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues manteniendo la presión arterial controlada. Si es un paciente que se conoce con hipertensión arterial, pues que esté tomando su tratamiento de manera regular y que también de manera regular se esté tomando la presión arterial, porque como bien lo mencionó, la presión arterial elevada no va a dar síntomas y pues por eso justamente es importante que las personas estén realizando de manera periódica mediciones de la presión arterial para poder detectar de manera oportuna una presión arterial elevada. ¿Cómo saber si tengo muy bien mi presión? ¿Cuál es la presión estándar que se maneja? Esto depende de la edad del paciente. No va a ser la misma objetivo que voy a buscar en un paciente que tenga 70 años a un paciente que tenga, por ejemplo, 40 años. Se va adaptando a cada paciente, pero por mencionar un número tiene que estar por debajo de 135-90 milímetros de mercurio la presión. ¿A partir de qué edad sería conveniente empezarse a monitorizar la presión arterial? Puesto, como bien dicen, no nos va a dar síntomas y justo uno de los graves problemas que dañan al riñón es una enfermedad tan frecuente como esta. ¿A partir de qué edad sería conveniente empezar a checarnos la presión y con qué frecuencia deberíamos hacerlo?
Ok, pues aquí, por ejemplo, en cualquier momento que tuviéramos la oportunidad de checarnos la presión, debería ser importante. ¿Por qué? Porque hay pacientes jóvenes, niños, que pueden tener un problema de alguna hipertensión secundaria y pues que lo vamos a detectar únicamente con la toma de la presión. Si nos vamos a los adultos, pues a partir de los 40 años, 35, 40 años, pues estarnos checando la presión. Una vez que tenemos el diagnóstico de hipertensión arterial, pues sí, las mediciones deberían de ser 3 a 4 veces a la semana, porque con esto pues vamos a, una vez que vemos a un paciente, pues vamos a determinar si está o no en control y si es necesario ajustar el tratamiento de la presión. Sí, esto que nos explicas es muy importante porque a veces hay pacientes que llegan al consultorio y el pretexto es que vienen agitados, que subieron escaleras, pero siempre tienen la presión alta, ¿no? Como que no quieren aceptar mucho que tienen la presión alta, pero bueno, es importante que vean lo de las edades. Hay otra paciente que tienes que pregunta si, Laura de 28 años, pregunta si tomar poca agua realmente puede dañar los riñones o es solo un mito. Bueno, aquí la recomendación que hacemos, la hacemos de manera general para mantener un adecuado estado de hidratación. Si estoy tomando agua, pues me mantengo bien hidratado y es una medida general para mantener pues la salud en general, ¿no? O sea, no es como regla de que no tomo agua, me enfermo de los riñones, pero tomar agua es importante porque nos mantiene bien hidratados y eso es bueno para nuestros riñones. ¿Hay algún parámetro con el que podamos medir si estoy tomando agua en buena cantidad? Por ejemplo, muchas mamás se preocupan por el color de la orina, ¿no? Quieren que el niño haga pipí blanco, transparente, ¿no? ¿Hay alguna manera de medir con base en color de orina o en cantidades de vasos la cantidad adecuada que debemos de tomar de agua? Pues básicamente nosotros vamos a estar ingiriendo agua con los alimentos, con las frutas, con las verduras, con la alimentación en general que tenemos, pues consumimos una cantidad de agua. Aquí es importante tener en cuenta que a final de cuentas nuestro cuerpo nos los va a pedir ¿con qué? Con el estímulo de la sed. Si mi cuerpo identifica que me está faltando agua, lo que hace automáticamente es que me dé sed y por ende yo voy a buscar pues tomar agua. Sí, esto sí también es importante que nos quede claro a todos los que nos escuchan y nos ven, porque hay personas que dicen, es que tengo que tomar 2 litros de agua simple, aparte de su café, de su té, de su bebida que toman, y bueno, ¿es siempre así? No, no es una regla, o sea, a final de cuentas aquí, como les repito, nuestro cuerpo nos va a pedir agua si estamos deshidratados, y no hay una regla de que, híjole, si no tomas, no sé, 1,5 litros, 2 litros de agua al día, te vas a enfermar. No es así, pues. Hay algo que siempre tenemos temor, sobre todo en los extremos de la vida. Los pequeños y la gente de la tercera edad casi no toman agua. Tenemos que estar sobre ellos para que tomen agua. Todo lo contrario, ¿qué pasa si la persona se excede en tomar agua? ¿Es malo para la salud excederse en la ingesta de líquidos? Aquí depende mucho, por ejemplo, en un paciente que ya tiene una enfermedad renal avanzada, hay pacientes en los que nosotros los restringimos de agua. ¿Por qué? Porque si están consumiendo mucha agua es contraproducente para ellos. Pero a final de cuentas aquí que yo le diga, si usted, sus riñones están sanos, así beba 5 litros de agua, sus riñones lo van a sacar. Nos vamos del otro lado, si un paciente que ya no tiene enfermedad de su riñón, ya no orina lo que tiene que orinar, se toma 5 litros de agua, pues esa agua se va a quedar en su cuerpo. ¿Se hincha el paciente? Sí. Muy bien. Nos pregunta Salvador Ramos. Buenas noches, Salvador. Gracias por vernos. ¿Hay dolor de riñones? Mucha gente confunde el dolor de lumbares con dolor de riñones. Saludos a todos los exponentes. ¿Hay dolor de riñones? Sí, el riñón puede doler, pero cuando está alguna afección, alguna enfermedad que esté provocando, por ejemplo, una infección a nivel del riñón, va a provocar que pues duela la fosa renal.
pero como bien dice, o sea, no es a nivel de la columna lumbar, sino es más arriba. Básicamente nuestras costillas todavía protegen los riñones, entonces el dolor es a esa altura, pues. No es el dolor de cadera que me está manifestando que me duelen los riñones. Y generalmente si duele uno, salvo que haya alguna patología, quistes, que se rompan o algo, que pues sean al mismo tiempo y que sean los dos. Muy bien. Pero bueno, yo sí quisiera ahondar un poquito. Hay pacientes que se quejan del dolor cuando tienen cálculos renales. Ah, no, bueno, Eso claro. es otro. Ahí exactamente. Ajá. Aquí, por ejemplo, como le digo, son cosas muy específicas. Hay pacientes que tienen quistes renales y si el quiste crece, les provoca dolor. Pero tiene que ser algo, la afección exactamente del riñón como tal. Decir, tengo enfermedad o no tengo enfermedad renal porque no me duelen los riñones, pues no es así, pues. Nos pregunta Melisa Oropesa Naranjo. Muchas gracias, Melisa. ¿Las carnes también afectan los riñones? Hay cierto grado de la enfermedad renal donde tenemos que hacer restricción de proteínas. Esto depende de qué tan enfermos estén nuestros riñones. Y más que afecte las proteínas, es que el riñón ya no las puede, lo ponemos a trabajar más si les damos más proteínas. Por eso en algunos pacientes que ya tienen enfermedad renal avanzada hay que restringirlos de proteínas para quitarle una carga, por así decirlo, de trabajo al riñón. O sea, un riñón sano puede comer carne sin ningún problema. Sí. Ahí la llevamos, gran pez. Son preguntas del auditorio que en estos momentos están muy activos, por lo visto, gracias a ustedes que nos prefieren. Y esto es de Miguel Cortázar, nos dice, hola, buenas noches y buenos días para el público Radio Escucha. Si los pies se hinchan, ¿qué recomienda? Pues si hay hinchazón de los pies, pues sí debe de acudir con su médico de primer contacto para descartar. Aquí hay que tener en cuenta, no toda hinchazón de los pies significa que el riñón está enfermo, para que tampoco pues se vayan a alarmar de más, ¿no? Se puede hinchar los pies por muchas cosas, desde algo muy común y pues sí, común como una insuficiencia venosa, hasta algo un poquito más complicado, como sí que lo cause el riñón o incluso que lo cause el hígado. ¿El estar sentado por mucho tiempo también puede provocar la retención de líquidos? Sí, pero generalmente es asociado a insuficiencia venosa, más Muy que bien. a un daño del riñón. En época de calor, perdón, en época de calor la mujer sufre mucho de la hinchazón de los pies. ¿A qué se debe? Pues podría ser también secundario a datos de insuficiencia Sí, venosa. sí. Muy bien. Sí, de las cosas más frecuentes, ¿no? Vemos a los viajeros, ¿no? Gente que está sentada mucho tiempo en el camión, muchas horas en avión y llegan con los pies hinchados a pesar de ser personas jóvenes. Lo primero que piensan es que están malos del riñón y generalmente lo que es más común es que sean problemas de Lo que le llamamos circulación. de la circulación, justamente. Buscaba la palabra más coloquial de circulación, ¿no? No son visibles todos los problemas de circulación porque la gente espera ver varices grandotas para pensar que tiene problemas de circulación, pero no siempre son visibles. Así. Saludos a Maribel Mesa, que nos escucha ya en la colonia Guayacanal, pero un gran saludo para nuestro gran amigo Héctor Lenin Santiago Jiménez, que dice, saludos a todos. ¿Qué hacer cuando existe orina con mucha espuma? ¿Es indicativo de daño de los riñones? No es una regla. Por ejemplo, pueden haber pacientes que tengan un daño importante a nivel renal y no tengan nada de espuma y viceversa. Pacientes que tengan mucha espuma y que ya se hacen las evaluaciones y pues no hay ningún daño. Aquí sí es un dato sugestivo y pues sí hay que, a final de cuentas, prestar atención para descartar. Aquí lo ideal es pues pecar de exagerados, de ir a evaluarte y que te digan no tienes nada, a que pues no, pues está normal que tenga yo espuma en la orina y que a final de cuentas sí sea algo que se debió de haber buscado atención temprana. Mucha caguama. Ya está, ya lo dijo la nefróloga. Adelante, doctor. Ok, Carlos, de 47 años. Si tengo diabetes, ¿qué cuidados especiales debo tener para proteger mis riñones?
Ok, con esta pregunta quiero tomar un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque quiero hablar un poco de la enfermedad renal y la diabetes en México. ¿Van de la mano, perdón? Sí, la causa número uno de que en el mundo y en el país que haya enfermedad renal crónica es una diabetes mal controlada. Entonces, aquí sí existen ciertas estrategias para pues poder retrasar esta enfermedad. Cuando la diabetes está afectando a los riñones, se conoce como enfermedad renal diabética. Y existen estrategias, uno, para diagnosticarla a tiempo. Con que todo paciente que tenga diabetes se tiene que hacer una evaluación de manera anual, con 2 estudios que son muy sencillos y que los tenemos a la mano. Un examen general de orina y una creatinina, una medición que hacemos en sangre. Con esos 2 estudios nosotros podemos diagnosticar de manera oportuna una enfermedad renal crónica. Entonces, primero que nada, hay que diagnosticarla a tiempo. Segundo, pues también si tenemos el conocimiento que la diabetes mal controlada es la causa número 1 de enfermedad renal diabética, pues entonces necesito tener controlada la diabetes. ¿Cómo la vamos a controlar? Pues de manera periódica. Un paciente que tiene diabetes también debe ir a su médico que le controla la diabetes, para pues le esté tomando ciertos parámetros y diga, señor, esta diabetes sí está bien controlada, o sabe qué, esta diabetes hay que hacer esta y esta estrategia. Y pues ahorita en la actualidad tenemos fármacos que se llaman nefroprotectores. Una vez que el paciente pues sabemos que tiene diabetes, le diagnosticamos una enfermedad renal, pues existen medicamentos que les podemos dar para evitar la rápida progresión de la enfermedad renal diabética y que el paciente pues se retrase lo más que se pueda, que terminen con una enfermedad renal terminal. Muy bien. Hay más preguntas, la verdad, el auditorio que nos sigue está muy atento a este programa. Felicidades, doctora. Gracias. Aquí nos dice el maestro Fernando Castañón Jiménez, padre de nuestro productor, el doctor Castañón. Buenas noches y qué interesante tema. ¿Qué significa tener manchas en los riñones? Refiero ultrasonido, que reporten alguna mancha en el riñón. Bueno, sí pueden ver, por ejemplo, si se hace un ultrasonido en el riñón, hay ciertas, si hay quistes, por ejemplo, se pueden ver como cambios en el riñón. Básicamente, los hallazgos más comunes a nivel renal son quistes simples. Muy bien. Más preguntas del auditorio. Barrera Sosa Eduardo nos dice, ¿existen alguna sintomatología previa a estas lesiones renales? ¿Problema renal? Okay. Sí, es una buena pregunta, ¿verdad? Sí, exactamente. La enfermedad renal en etapas avanzadas, en etapas iniciales generalmente tiene síntomas muy poco específicos o síntomas muy inespecíficos. A lo mejor, y por mencionar algunos, como lo mencionamos hace rato, pues el orinar con espuma, que el paciente tenga hinchazón de las piernas, de los pies, que se hinche de la cara o que tenga hinchazón de todo el cuerpo, también puede ser un síntoma sugestivo. Los síntomas floridos los vamos a ver con etapas avanzadas de la enfermedad, que es a lo cual pues obviamente no queremos llegar. Entonces aquí toma relevancia lo que les comenté hace rato. Tenemos que hacer diagnósticos oportunos de enfermedad renal. Entonces hay que realizarnos exámenes generales de orina y pues creatinina sérica en las poblaciones que tengan factores de riesgo. ¿Cuáles? Si tienes diabetes, si tienes hipertensión y también si hay antecedentes de enfermedad renal en la familia. Nos pregunta Lozano Yeya. Buenas noches. ¿Tomar losartán para la hipertensión puede afectar los riñones? No. El losartán, de hecho, es un grupo de medicamentos que igual se engloban en el grupo de nefroprotectores. Es decir, que protegen al riñón, cuidan del riñón. Nos dice Luis, de 60 años, ¿la insuficiencia renal siempre termina en diálisis o hay formas de evitar llegar a esto? La enfermedad renal hay que tener en cuenta que es una enfermedad progresiva. ¿Qué significa eso? Que pues va a pasar por diferentes etapas. Obviamente
detectarla a tiempo y hacer implementar cosas que puedan retrasar esta progresión es importante. No toda o no tener el diagnóstico de enfermedad renal significa que van a acabar en diálisis, no. Hay muchas estrategias, como les dije, que podemos implementar para retrasar esa progresión y que el paciente pues lleve una vida, sí, con enfermedad renal crónica y libre de diálisis el tiempo que pues vaya a estar vivo. Muy bien. Tenemos más preguntas. Fernanda de 25 años nos dice, el estrés o estar siempre nervioso, por decirlo así, ¿puede afectar la salud de los riñones o influir a enfermedades de estas? Más que afectar directamente a los riñones, yo considero que una persona que vive con estrés es una persona que generalmente no lleva una alimentación adecuada, es una persona que no realiza ejercicio y muchas si tienen a lo mejor y el diagnóstico de alguna enfermedad, pues no les hacen como tal o no toman la importancia que deberían de tener. Claro, tal como lo dices, compañera. El estrés hace que perdamos la atención en nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros perdemos la atención de nosotros mismos, estamos dejando de cuidarnos, estamos dejando de hacer lo que necesitamos hacer. Y no olvidemos también que el estrés eleva los niveles de cortisol. Y al elevar los niveles de cortisol, pues nuestro cuerpo no se puede relajar, lo cual indica, para los médicos que hablan mucho de esto, que el sistema inmune pues no trabaja. Entonces, al no trabajar el sistema inmune, bloquea todos los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo. Esto significa que sí, directamente puede afectar el estrés porque está bloqueando los demás sistemas de defensa y además también porque no estamos atentos a lo que deberíamos de hacer para cuidarnos. El estrés tiene una estrecha relación con la hipertensión. Para nosotros que trabajamos en psicología, si eres una persona sumamente estresada por cuestiones de trabajo, por cuestiones de familia, porque tienes a tu cargo gente, porque tienes responsabilidades que te están rebasando, todo el tiempo estás estresado, pues muy probablemente va a llegar un momento en el que vas a tener hipertensión. Y bueno, ya explicó la doctora la relación que tiene la hipertensión con el daño al riñón. Nos dice el señor Ricardo, de 45 años, que pues el diagnóstico de enfermedad renal para él fue extremadamente difícil. ¿Cómo se puede manejar emocionalmente esa noticia de buena manera? Híjole, creo que no hay una buena manera. Al principio no hay una buena manera para manejar ningún tipo de diagnóstico. Sin embargo, una vez que te das el permiso de asumir la realidad que tienes en estos momentos con tu cuerpo, de asumir la realidad que estás viviendo en el presente, pues empiezas a aceptar que esta es una nueva forma de vivir. Y al aceptar empiezas a tomar conciencia de todos aquellos cambios que necesitas realizar para poder llevar una vida más saludable dentro del diagnóstico que te han dado. Entonces, primero que nada, pues hay que dejarnos sentir, porque nos va a dar enojo, vamos a caer en la negación, vamos a decir que esto no es posible, yo me he cuidado, y bueno, ponemos muchos pretextos. Y después de que nos enojamos, pues ya viene un poco la calma, viene un poco la conciencia, la tranquilidad, y entonces sí empezamos a tener un manejo saludable del diagnóstico, pero primero hay que dejarse sentir. No podemos o no deberíamos decir, no, esto no me está pasando a mí, o esto no me va a pasar a mí, o esto no puede ser conmigo, porque es en lo primero que caemos. Y es importante que la gente que nos ve y que nos escucha, que sepa que como red de apoyo, como esposo, como papá, como hijo de la paciente que está enferma, tenemos que verlo a él en un duelo. Así es. Se acaba de morir su yo sano y ahora es su yo enfermo. Y eso cuesta mucho trabajo porque no es la persona que él veía, que él era. Es otra persona diferente y es un duelo. Y es importante que todo el mundo sepa que es un duelo. Como a una persona que se le
muere un familiar, pues obviamente es un proceso, ¿no? De la noche a la mañana, no porque yo le diga, tranquila, ya no llores, pues va a dejar de llorar, ¿no? O ya no estés triste, pues no voy a dejar de estar triste. Es importante que quede muy claro eso. Sí, esas frases que usted acaba de mencionar son muy comunes y todo va a estar bien, tranquila, o sea, sí, o tranquilo. Esto de decirle a las personas que todo va a estar bien, pues realmente no ayuda mucho, porque de verdad que no va a estar bien si no haces nada para que esté bien. Entonces, sí es importante que trabajemos la pérdida de la salud como un duelo normal de como cuando se muere una persona, ¿no? Seguimos con el público que nos sigue. Gracias, Elda Jiménez. Le dice que la doctora Mara es una excelente nefróloga. Creo que es su paciente Elda Jiménez. Le manda muchos saludos y le manda flores, por cierto. Bueno, Maximiliano Lamo nos dice, esta pregunta es muy importante para la gente que nos sigue a través de redes sociales y en la radio, que todos los sábados a través de las 11 de la mañana iniciamos. Dice, ¿puede tener daño en los riñones una persona sin ser diabético o hipertenso? Sí. Sí, también. No es exclusiva nada más de ellos. No, se hace mayor hincapié o se hace mayor mención porque son las causas principales que nos van a llevar a enfermedad renal. Sin embargo, hay enfermedades que nacen en el riñón. O sea, la diabetes y la hipertensión es una enfermedad ajena al riñón que me va a repercutir en el riñón. Pero hay enfermedades que nacen como tal en el riñón, inflamaciones, se conocen con glomerulopatías, que el daño nace del riñón. Entonces sí hay, o no es exclusivo que solamente estas dos enfermedades afecten el riñón. Una de las cosas más importantes, por ejemplo, en pediatría, y que en la actualidad las guías han cambiado muchísimo en la atención de infecciones de vías urinarias, es justo que las infecciones repetitivas, es decir, tener más de un proceso infeccioso en vía urinaria, es un factor de riesgo muy grande. Si no estudiamos a este paciente, si no damos los tratamientos adecuados y tenemos infecciones persistentes, estas infecciones pueden empezar a generar cicatrices renales, que tarde que temprano van a terminar con hipertensión en edades muy tempranas y que también se relacionan con probabilidades de insuficiencia renal. Es decir, una infección maltratada en edad pediátrica puede condicionar que un paciente sea hipertenso y que tenga insuficiencia renal más adelante en su vida. Por eso es que hay protocolos bien marcados. Si su hijo tuvo una primera infección, no debe haber una segunda. Si existe una segunda, tiene que iniciarse un protocolo de estudio. Hablando de un tratamiento adecuado de infección urinaria, es aquel tratamiento que ya se le dio o ya se corroboró mediante un estudio que es un cultivo de orina, un antibiótico específico para esa enfermedad. Después de ese ya no debe existir un segundo, ni un tercer proceso. Si este proceso existe, debe iniciarse forzosamente un protocolo de estudio, buscar estudios de imagen, buscar anomalías anatómicas del riñón, es decir, que tenga malformaciones el riñón o la vía urinaria o algunas otras enfermedades. Entonces, se tiene que hacer una investigación. Si su hijo ha sufrido de infecciones repetitivas y no se ha hecho un protocolo de estudio, necesita cambiar de médico urgentemente. Doctor, ahorita que explica usted eso, recordé a unas personas que generalmente comentan, y no sé si esto es un mito o es una realidad, los niños que se aguantan las ganas de hacer pipí, porque esto es muy común, así le decimos, se aguantan las ganas de hacer pipí, niños o niñas, ¿tienen la tendencia a tener infecciones en vías urinarias? Sí, es una causa frecuente de infección urinaria. Y lo pregunto porque también es súper común. Y si es una causa frecuente y si hay una infección y usted está explicando que no debe haber una segunda infección, necesitamos poner muchísima atención en este punto, ¿no? Sí, claro. Nos pregunta Josefina San Juan. Buenas noches. Muy interesante tema de salud. ¿El orinar mucho hay problemas de los riñones? Nos dice que no es diabética ni hipertensa.
Aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, si nosotros aumentamos la ingesta de líquidos, pues vamos a orinar más. Hay ciertos alimentos que si nosotros tomamos en gran medida, pues son diuréticos, o sea, significa que vamos a orinar más, ¿no? Por ejemplo, cuando hay ingesta de cervezas, pues el paciente, o bueno, no el paciente, la persona, pues va más a hacer pipí. Si hay un aumento en hoy me tomé 3 litros de agua, pues por ende van a orinar más. Orinar, pero también exactamente el café, pero también aquí hay que tener en cuenta que también el orinar muy frecuente, orinar muy seguido, también puede ser un dato sugestivo de una infección a nivel urinario. Muy bien. Y en varones, próstata, ¿no? Efectivamente. Patricia, 50 años. ¿Qué cambios en la alimentación ayudan a cuidar los riñones y qué alimentos deberíamos evitar para cuidar los riñones? Ok. En cuanto a la alimentación, debemos de llevar una alimentación equilibrada en cantidad y en calidad y una alimentación baja en sal. Básicamente esas son las cosas fundamentales. Y también aquí quiero aprovechar para comentar qué cosa pueden evitar. Por favor, no a la automedicación. Hay muchos pacientes que si ya hay un daño a nivel del riñón, pues hay ciertos medicamentos que no los pueden tomar o hay ciertos medicamentos que se tiene que disminuir la dosis. Entonces, por eso es la importancia de no automedicarse. Otra cosa también, no ingerir tés de donde no saben de qué son el origen de los ingredientes, ¿no? O estos productos que se venden como medicamentos milagros, porque muchas veces estos tés, estos medicamentos milagro, sí van a afectar de manera directa el riñón. Usted habló de test. ¿Son malos los test? ¿Ingerirlos? Pero me refiero a los tés, estos que venden con... En O sea, no sobres. me refiero al té de manzanilla, al té, no, sino me refiero, por ejemplo, el té de ajo rey, el té de cola de caballo, o sea, las formulaciones o se hacen y muchas veces están contaminados con otros medicamentos o están hechos, no sabemos con qué sustancias. Se habla de frutas en agua que pueden dañar los riñones, como es la jamaica, el carambolo. ¿Puede afectar científicamente? ¿Está comprobado esto? En cuanto a la carambola, sí hay estudios en ciertas poblaciones, pero por ejemplo aquí se ha visto que ha sido como una asociación, o sea, con o sin carambola, esa población se iba a enfermar, pues, pero de alguna manera, pues sí hay una relación con la enfermedad. Muy bien. Daniel, 33 años. ¿Hacer ejercicio influye en la salud renal o no tiene pues ningún impacto ni a favor ni en contra? Claro que sí tiene mucho impacto en la salud en general. Al hacer ejercicio, pues vamos a mantener un adecuado peso. Al hacer ejercicio, vamos a mantener un adecuado estado metabólico, cual pues diabetes, hipertensión, dislipidemias, y pues estos van a ser van a contribuir a que nuestros riñones estén sanos. Aquí hay que tener en cuenta que no hay mejor método para evitar la enfermedad renal que pues prevenirla. Muy bien. Sofía tiene 41 años y pregunta esto: ¿cómo puede la familia apoyar a una persona que está en tratamiento con diálisis? ¿Cuál es el apoyo? Ok, aquí sí es importante el compromiso que tiene la familia con el enfermo renal crónico. Yo creo que sí es importante que que despejen todas las dudas que tengan, que pierdan esa a lo mejor pena o sí, la pena de preguntar a su médico en dudas que tengan con respecto al tratamiento de sus familiares. La familia es la que está en contacto directo con los pacientes y muchas veces son ellos los que nos dan alguna pista o nos dan algún dato que a nosotros nos sirve para poder hacer alguna modificación. Y también es importante el compromiso que hacen ellos, ¿no? En un paciente que
tiene enfermedad renal crónica, una de las cosas más importantes con nosotros es la nutrición, la alimentación. Entonces, la familia debe de ser consciente de eso y debe de tomar un compromiso que a final de cuentas, quien va a llevar la alimentación del paciente, pues es la familia. Entonces, sí es importante. ¿Qué tan importante es la red de apoyo en esto? Bueno, no solo en esto, en todos los problemas de salud. Sí, es bien importante porque en este caso la doctora nos está explicando que deben de estar informados y es súper necesario, pero también deben de prepararse mental y emocionalmente porque requieren mucha paciencia, requieren de mucha tolerancia, requieren de mucha fuerza de voluntad, requieren de verdad de amor, de disciplina, de actitud positiva, porque todos los detalles cuentan, todo es importante, si está comiendo, si no está comiendo, el aseo, la higiene que debe de haber en la habitación, que debe de haber en la persona misma, que va a ayudar al paciente, ¿verdad? De todo esto es muy importante. Y entonces el compromiso personal que yo como red de apoyo necesito tener es sumamente necesario, importante, muy tolerante. Nosotros siempre recomendamos que los cuidadores o los ayudadores, como le quieras llamar, tienen que estar preparados y también tienen que llevar terapia, porque a veces la desesperación les gana, la frustración, la impotencia, el ver que tu enfermo, tu familiar, tu papá, tu tío, tu abuelito no mejora y no va a mejorar, muchas veces ya no van a mejorar, eso crea desesperación, crea ansiedad o crea depresión. Entonces es muy importante que las personas que cuidan y que ayudan, que esta red de apoyo, que esta familia realmente se prepare en todos los roles y en todos los ámbitos. También tienen que hacer su ejercicio, también tienen que cuidar su alimentación, tampoco se deben de automedicar. O sea, realmente acompañar es estar casi a la par del paciente. Nos tocan muchos escenarios en esta relación del paciente, del familiar enfermo, ¿no? El que, pues, tú eres el enfermo, nosotros estamos sanos, tú te cuidas, nosotros, pues, estamos bien, ¿no? La parte egoísta de, pues, el enfermo eres tú, papi, o sea, toma tú esta comida y nosotros, pues, aquí con el refresco de cola y... El horneado, el mondongo. Con toda la alimentación no tan adecuada, ¿no? Tenemos la otra parte del familiar que se desvive en atenciones, pero hay resistencia, el paciente, y termina mandando todo al carajo. Bueno, pues te vas a morir tú, pues haz lo que quieras, ¿no? Y dejan que el paciente, pues, haga lo que quiera, ¿no? Y tenemos, pues, el compromiso muchas veces de ambos y también la complicidad. A mí me tocaba ver a un paciente que cuando estaba yo estaba en medicina general, un paciente que iba a hemodiálisis, y antes de ir a hemodiálisis pasaba a comer mariscos porque era su día de mariscos. Entonces venía de no sé dónde, iba a un restaurante a comer mariscos porque eran muy buenos, porque pues ya lo iban a limpiar en la hemodiálisis, y pues cervecita o refresquito de cola, y en complicidad con la familia, pues porque pues ya lo iban a limpiar ahorita, ¿no? Esa complicidad muy dañina, más allá de que genera algún beneficio, pues termina dañando porque persiste un hábito pues no adecuado, ¿no? Sí, es lo que estábamos comentando, la falta de atención hacia mí mismo, la falta de conciencia, la falta de aceptación que yo tengo para con la enfermedad y con mi familiar. Tiene que haber mucha congruencia, porque sí es verdad que decimos, bueno, pues que se venga a comer aquí el tío, que se venga a comer mi papá con nosotros, ¿no? Pero él tiene su comida aparte y nosotros comemos esto. O sea, eso no debería de ser, porque si de por sí ya tenemos un impacto emocional con este tipo de actividades, es todavía mucho más fuerte. Debemos recordar que un paciente que tiene un diagnóstico tan grave, muchísimas veces cae en una depresión tal que ya prefiere morir, ¿no? Entonces, yo mejor ya me quiero morir, ya no quiero estar aquí. Y los demás que estamos a su alrededor, pues nos desesperamos mucho. Entonces, sí necesitamos ser muy congruentes en lo que hacemos con nuestros familiares que tienen diagnósticos de este tipo. Siempre lo que más me ha gustado en un programa de salud es hablar de los mitos.
algo muy importante que todo paciente, todo radioescucha o que nos siguen a través de las redes sociales debemos de evitar ciertos mitos. Aquí nos pregunta Miguel de 55 años, ¿qué mitos existen sobre las enfermedades renales, o sea, de los riñones, que deberíamos dejar de creer? ¿Cuáles son esos mitos que debemos de quitar de nuestra mente? Yo creo que hay muchos, pero los principales que me gustaría mencionar son 3. El primero es, muchos pacientes creen que el iniciar una terapia dialítica es igual a que el paciente va a fallecer, ¿no? Muchos pacientes evitan a toda costa iniciar una terapia dialítica, aunque ya tenga criterios de iniciar la terapia dialítica. Y en estos pacientes, sobre todo, iniciarles la terapia les va a ayudar. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene pues las toxinas muy altas, por mucho tiempo tiene náusea, hay vómito, el paciente deja de comer. Si deja de comer, el paciente empieza a desnutrirse, baja de peso, deja de caminar. Un paciente con toxinas altas también le baja la hemoglobina, el paciente tiene anemia, no tiene ganas de hacer nada, en la noche no puede dormir, le provoca mucha comezón en el cuerpo, entonces la calidad de vida es muy mala. Entonces, una vez que nosotros iniciamos una terapia dialítica, pues, y quitamos todo esto, pues el paciente, la calidad de vida mejora, el paciente empieza a comer, empieza a nutrirse, entonces quitarse eso de la cabeza, ¿no? De que es que si yo me dializo, me voy a morir. Claro, a final de cuentas, aquí también la adecuación de cada terapia de reemplazo renal, pues va de la mano con visitas frecuentes al médico, con probar primero con esto, no funcionó, se le cambia esto, porque a final de cuentas nosotros vamos a hacer el trabajo de un riñón que hace naturalmente. Entonces, pues sí, tenemos que hacer ciertas medidas diferentes que son en un paciente versus otro, pero quitarnos eso de la cabeza, ¿no? Otra cosa también es que enfermedad renal crónica es sinónimo de que yo ya me voy a dializar. Sí me ha tocado un par de pacientes que llegan referidos de otra especialidad porque tienen enfermedad renal y lo primero que preguntan es ¿y cuándo me voy a dializar? Como les comenté hace rato, la enfermedad renal es un camino, es una etapa. Entonces, tenemos que diagnosticarlo a etapas tempranas para dar medidas, dar tratamiento y que esta enfermedad no camine o no camine tan pronto para acabar en alguna terapia dialítica. Y la última es que pues no hay que esperarse a sentirse mal para acudir con un médico. Como les comenté, y sí es muy importante eso, tenemos la posibilidad de hacer un diagnóstico oportuno con 2 estudios que están al alcance de todos y pues que son de alguna manera accesibles económicamente. Entonces, pues acudir de manera regular con su médico, sobre todo si son pacientes que tienen diabetes, por lo menos una vez al año deben de tener una medición de creatinina sérica y por lo menos un examen general de orina. También si tienes hipertensión, estas mediciones de manera periódica, y si en la familia hay antecedente de alguna enfermedad del riñón, pues también es importante. Entonces, no esperar a que el paciente ya se presente con una enfermedad renal terminal, sino hacer un diagnóstico oportuno. Muchos pacientes ven la hemodiálisis como lo mejor, muy por encima de la diálisis. ¿Esto es un mito o es una realidad? Es también un mito. Por ejemplo, las terapias dialíticas, que contamos con 2, que es la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, se van a adaptar a cada paciente. Por poner un ejemplo, si es un paciente que la hemodiálisis le queda a 3 horas de su domicilio, que no se puede movilizar, pues a lo mejor y lo va a hacer más candidato a una diálisis peritoneal. Un paciente, por ejemplo, que es joven, que todavía labora, se va a beneficiar más por una diálisis peritoneal que se le esté dando en la noche para que en la mañana pueda realizar sus labores. Un paciente que a lo mejor y tiene ya mucho daño a nivel cardiovascular, o sea, ya daño en el corazón, no va a ser un buen candidato para la hemodiálisis. Eso también es un mito, que bueno que lo comenta, doctor, que hay que quitarlo, ¿no? O sea, igual hay muchos pacientes que se les ofrece la diálisis peritoneal porque nosotros evaluamos que es un buen candidato y no la quieren porque dicen no, la diálisis peritoneal se le ofrece al que ya se va a morir, y no es así. Hay que quitarnos ese mito. Incluso a nivel internacional ahorita está en boga que la diálisis peritoneal primero.
Primero hay que acabarnos el peritoneo, hay que agotar esa terapia dialítica para después irnos a la hemodiálisis. Qué interesante, Tengo ¿verdad? otra pregunta que quisiera saber si es un mito o es una realidad. Los pacientes que ya necesitan diálisis y no la toman, ¿es real que sufren alucinaciones? Sí, puede tener, hay algo que se llama encefalopatía urémica. Estas toxinas tan elevadas pueden provocar alteraciones neurológicas. Ok, gracias. Nos dice Carmelita Sánchez González. Muy interesante el tema. Lo veo con mis pacientes. Así que Sí. Bueno. pacientes viéndola en este momento. Saludos también para Maximiliano Lamó y para Adela Castillo. Dice que son muy interesantes estos temas. La última pregunta para cerrar con broche de oro este tema tan emocionante, mucha participación de los que nos siguen a través de redes sociales y a través de la radio. Nos dice Elena, tiene 37 años. ¿Qué consejos prácticos daría para cuidar tanto la salud de los riñones como la salud emocional en el día a día? La pregunta es para las dos. Ok, bueno, sí me gustaría concluir con, debemos de llevar una alimentación sana, debemos de llevar una alimentación baja en sal, debemos realizar ejercicio de manera pues periódica, de manera frecuente. Si alguno tiene el diagnóstico, sobre todo de diabetes o de hipertensión, pues estas enfermedades tenerlas bien controladas. Como les comenté y hago hincapié, el riñón generalmente no va a estar enfermo, lo va a enfermar otra enfermedad asociada. Entonces, ¿cómo evito el daño a nivel renal? Controlando las otras enfermedades que me pueden dañar el riñón. Y pues por último también, y sí es el mensaje que quiero con el que se queden, hay que hacer diagnósticos oportunos. Entonces es algo muy barato, lo tenemos a la mano, entonces estarnos acudiendo de manera periódica con el médico para que le solicite pues estos estudios. Bueno, hagamos una evaluación, claro, no se le hace a cualquier persona que llega, pero pues sí es importante tener en cuenta esto. Sí podemos hacer diagnósticos oportunos de la enfermedad renal y es importante. ¿Por qué? Porque al diagnosticarla a tiempo podemos dar muchas cosas para enlentecer la progresión a esta enfermedad terminal. Antes de que inicie la psicóloga, sí, también el exhorto a los médicos de primer nivel, el primer contacto, también que sean un poco más clínicos, porque a tiempo podemos detectar un daño renal y evitar que esta enfermedad avance y no cargarle la mano a los nefrólogos. En nuestros conocimientos como médico de primer nivel, por favor, ausculten al paciente, chéquenle sus niveles de orina, de los parámetros que hay y de creatinina. No cuesta nada ayudar a un paciente a prolongar ese daño renal. Adelante, psicóloga. Pues yo considero que como consejos prácticos, uno de los más importantes es que podamos organizar nuestras actividades del día a día para no estarnos estresando. Eso es muy importante. Y también tener actividades de relajación, darnos el permiso de tomar periodos de descanso, de respirar profundamente. Si me estoy sintiendo sobrepasado, si me estoy sintiendo rebasado o rebasada, pues tomarme mis 3, 4 minutos, respirar profundo, darle un poco de calma a mi cuerpo, darle un poco de calma a mi cerebro nos va a ayudar. Ya si tenemos los tiempos, el ejercicio, la caminata consciente es muy, pero muy saludable y muy buena porque voy haciendo conciencia de mi cuerpo, de mi respiración, de la sensación que está sosteniendo mi cuerpo en estos momentos que estoy caminando. Y si no puedo hacer una caminata consciente, bueno, pues a lo mejor puedo hacer otro tipo de ejercicio que me ayude a sentir mi cuerpo. Puedo hacer meditaciones, puedo hacer algún tipo de yoga, puedo sentarme nada más a ver la televisión sin ninguna preocupación, sino solamente recrearme para relajarme. Entonces, es importante bajarle a nuestros niveles de estrés. Una última pregunta. Es muy frecuente escuchar que los pacientes o que la población en general diga que la cerveza no es mala para los riñones, al contrario, que es buena para los riñones porque los limpia constantemente. ¿Qué tan cierto o qué tan falsa es esta aseveración? No, o sea, para nada. A final de cuentas, se recomienda para mantener la salud en general un consumo pues controlado de alcohol, ¿no? O sea, que decir es que tomo cerveza y voy a orinar más, eso es bueno para... No. O
sea, aquí hay que tener una ingesta consciente de pues alcohol, ¿no? Y aquí a lo mejor y no daña directamente los riñones, pero si daña el hígado también puede dañar los riñones. Pues doctora, bienvenida a la región. ¿Dónde la podemos encontrar? Me encuentran aquí en Minamédica. Ok. Sí. ¿Alguna manera de contactar con usted directamente a los teléfonos de Minamédica? Sí, sí sería directamente solicitando la consulta a los números que se encuentran aquí en la clínica. Ok, pues muchísimas gracias. Pedimos por favor que todos los que nos ven compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Recordemos que una población informada es una población mucho más sana. Adelante, doctor. Sí, nos despedimos. Antes un saludo a nuestra amiga la enfermera Lupita Velázquez López, que está viendo este programa y pues le encantó este tema. Nos despedimos a nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Radio Mina, del doctor Fernando Castañón Leo, productor de Minamédica, de todos los que conformamos este equipo. Le damos las gracias infinitas y esperemos que no sea la primera vez que esté con nosotros. A la doctora Laura Maralit Guzmán Dorantes, ella es especialista en nefrología o los problemas propios de los riñones. Doctora, encantado de que estuviera con nosotros. Gracias y pues igual muchas gracias por la invitación. Muy bien, nos despedimos, hasta la próxima, sean felices, adiós. Hasta luego.